¿Deben o debemos los cristianos diezmar? Amén. Amén. Texto bíblico, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una vez más, subrayenlo, porque esto está hermoso. Proverbios 3, verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos. Señor, en esta ocasión nos reunimos una vez más para atender, Señor, a lo que tú tienes para nosotros esta noche. Queremos expresar, enseñar con convicción, con seguridad, Señor, lo que tu palabra nos ha enseñado. Queremos, Señor, en esta tarde que tú prepares los corazones de los que estarán en esta noche. Que podamos quitar todos nuestros pensamientos, nuestros razonamientos y permitir, Señor, que la palabra nos hable, que nos inunde, Señor, como la sabiduría que tú puedes traernos, Señor, a través de ella. Que podamos juntos, Señor, entender tu palabra y llegar a una conclusión, Señor, ya que hemos de comenzar, Señor, a inducir al pueblo tuyo, a tu iglesia, a esta congregación, a atender, Señor, a vivir de acuerdo a tus mandatos, a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a quitar de mí, Señor, todo lo que humanamente uno puede traer, para que tú, Señor, resplandezcas por medio de tu palabra. Gracias te damos en esta linda noche. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por los que pudieron llegar y aún los que no pudieron. Tú conoces la circunstancia, pero oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú hagas algo especial en cada uno, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Les doy la bienvenida, me da gusto verles aquí. Hemos llegado al estudio número 24 en relación a esta serie Conociendo la Verdad. Y entre estas 24 semanas que hemos estado analizando diferentes tipos de estudios, ustedes se acordarán que hemos tomado el tiempo para enfatizar lo que es o significa el verdadero Dios dentro de las Escrituras para cada uno de nosotros. Hemos aprendido a conocer un poco más en respecto a la soberanía, a la grandeza, a la majestad, a la autoridad y al poder de Dios en algunos de los estudios anteriores. También hemos visto por qué razones nosotros creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas diferentes, cumpliendo un solo plan y un solo propósito. También hemos visto que somos la iglesia. Hemos hablado de que cada uno de nosotros constituimos a un grupo que la Biblia llama como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos tomado varias temáticas concerniente a la necesidad de conocer un poco más acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Hemos hablado sobre la iglesia y su propósito. Hemos hablado sobre la iglesia y su misión. Hemos hablado de diferentes temáticas hasta este momento. Pero el día de ahora es una temática especial porque no sin duda es una temática muy controversial para muchos, muy difícil de entender para otros. Pero en la pregunta de ahora, de esta noche, es: ¿debemos los cristianos diezmar? Y no queremos adelantarnos a responder a esta pregunta, no sin antes consultar las Escrituras y que sea la misma palabra de Dios la que nos responda a esta pregunta: ¿debemos los cristianos diezmar?
El diezmo es ofrendar la 10ª parte, según las Escrituras, de nuestros ingresos económicos para el sostenimiento de la obra de Dios en la iglesia local a la que cada uno de nosotros pertenecemos. La gran mayoría de las iglesias cristianas han enseñado el diezmo como algo que Dios pide de su pueblo, basándose principalmente a un texto que es muy conocido y muy refutado para aquellos que aplican la aprobación de dar el diezmo. Y aunque en este momento yo me pondré neutral para ver qué es lo que nos dicen las Escrituras, yo quiero que consultemos ese versículo, y está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el libro, vamos a mirar en Malaquías capítulo 3, versículo número 10. Se me hace que esto está un poquito, aquí está. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice la Escritura así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto de Malaquías capítulo 3, versículo número 10, ha sido muy refutado, no solamente para los cristianos bautistas, pentecostales, metodistas o diferentes, tratando de buscar una respuesta a todo esto. Y aunque debo de reconocer que es algo muy inusual lo que nosotros vamos a tratar, digo inusual porque es raro que un pastor hable de diezmo desde el púlpito. No pretendo absolutamente tener un beneficio personal en cuanto a esta temática. Lo que anhelo para ustedes es compartir lo que está escrito, lo que es la palabra de Dios. Me retiro a un lado, me hago a un lado para que sea la palabra de Dios la que nos indique qué nosotros debemos hacer. Cuando hablamos de dinero dentro de las iglesias, es un tema delicado y a la vez muy incómodo para muchos. Y si ustedes saben que eso es una gran verdad, mucha gente tiene la idea de que las iglesias, la mayoría de las iglesias, existen para sacar el dinero a la gente, o que el dinero y los diezmos son para el pastor. Pero en las iglesias sanas, las iglesias que están dentro de la palabra de Dios, que son obedientes a Dios, esto no sucede así. Eso quiere decir que sí, para muchas personas las iglesias están tomando el dinero para dárselo al pastor, para llevárselo a la casa y el contar. Absolutamente la idea de muchas iglesias, pero no puedo generalizar. Hay muchas iglesias con diferentes opiniones respecto a esto. Pero la misma Biblia nos advierte que habrán falsos maestros que harán lucro con las cosas de Dios. Eso está establecido en las Escrituras. Por lo tanto, debemos estar seguros que el pastor ministro del Evangelio predique la verdad, no por ganancia propia, sino para exaltar el nombre de Dios. Ese es el principal objetivo. Cada uno de nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez las cosas que miramos alrededor de nosotros. Y yo quiero que me acompañen la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. La Escritura dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, aquí está avaricia, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Debemos de reconocer que en la viña del Señor hay de todo. Y dentro de las iglesias
muchas iglesias encontramos ministros que están tratando de sacar provecho vendiendo el evangelio del Señor, cuando este debe ser compartido por amor, por misericordia, por compasión para aquellos que necesitan de Jesús. Esto es algo de lo cual debemos cuidarnos y asegurarnos que estamos en una iglesia sana que predica la sana doctrina. Usted y yo somos responsables ahora de estar en una iglesia con sana doctrina. Y su responsabilidad, llegando a casa, que usted examine los versículos que hemos estado compartiendo y pueda darse cuenta que lo que le están enseñando es la palabra del Señor. Es su responsabilidad. Como pastor de la iglesia, mi responsabilidad es traerles a ustedes una enseñanza de sana doctrina. Pero soy humano. Pero el Señor es el que está conmigo. La diferencia aquí es que somos usados gracias al Señor, y su Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos instruye, nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, con tanta seguridad he traído esta temática, que quizás no lograré acabar el día de ahora, ya que llevará un par de semanas, porque llevo con el fin de que ustedes tengan la verdadera idea que dice la Biblia acerca si debemos los cristianos diezmar. Independientemente si hemos viajado por diferentes iglesias, independientemente del tiempo que tenemos dentro de ellas, debemos estar seguros que si diezmamos es bíblico o no, le agrada a Dios o no le agrada. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Hermanos, tenemos que entender una sola cosa. El tema del diezmo y la ofrenda es un tema importante para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque por un lado están quienes, mal usando la Biblia, las Escrituras, abusan y utilizan la fe como fuente de ganancia, como dice 2 de Pedro, capítulo 2. Usan y la utilizan con un fin de sacar provecho, a fines de lucro. Por el otro existen quienes también, mal usando la Biblia, y aquí está, rechazan la responsabilidad de dar del fruto de nuestros ingresos para sostener la obra de Dios que realiza la iglesia local. Es decir, unos utilizan la Biblia para decir que eso ya no existe, y otros dicen que existe para sacar provecho. ¿En qué dura situación estamos, no? ¿Dónde están las iglesias sanas? ¿Dónde están los ministros sanos? Los ministros que predican de corazón. ¿Dónde están los ministros que sin fines de lucro o ganancia pueden predicar un evangelio diferente, honrando al Señor y Salvador Jesucristo? Es muy importante saber que cuando damos para sostener la obra de Dios, la motivación con la que cada uno de nosotros damos es muy importante, porque el Señor dijo así en Mateo capítulo 6, versículos 2 en adelante. Y esto, hermano, estoy preparando el camino para donde quiero llegar. Quizás no llegaré esta tarde, pero voy a preparar el camino para hablar lo que realmente enseña la Biblia con respecto al diezmo. En Mateo capítulo 6, versículo número 2, la Escritura dice: cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Esto es promesa, hermanos.
Independientemente de lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú opines, eso no cambia la verdad. Cuando tú das con el corazón, Dios recompensa. O sea, no debemos dar para que la gente nos vea o para recibir el reconocimiento de otros. Debemos dar de todo corazón, motivados, alegrados por el agradecimiento a Dios, por lo que ya nos ha dado hasta este momento. Y era necesario, hermanos, ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos tratado por estos meses intentar prepararnos para compartir esta temática, y muchos diezman dentro de la iglesia y muchos no lo hacen. Y la razón por la cual deseo fervientemente hablar sobre esta temática, porque es necesario que usted se dé cuenta en dónde está. Es necesario que usted se dé cuenta en qué iglesia está atendiendo, en qué iglesia está asistiendo. No lo haga porque el pastor Jesús es buena gente o es mala gente, porque la gente me cae bien. Usted debe de estar en la iglesia de sana doctrina. Si no, hay que salir de ella. Debemos de dar de todo corazón, motivados por ese agradecimiento que tenemos para Dios de todo lo que nos ha dado, porque le amamos a Él y anhelamos que su obra sea hecha. Y es entonces allí cuando el Señor Cristo mismo nos dijo: nuestro Padre Celestial nos recompensará en público. Cuando tú das sin condición, cuando tú das sin presión, cuando tú das de que nadie te diga que tengas que hacerlo, es allí donde Dios acepta tu ofrenda, cuando Dios acepta todo lo que tú quieras dar. Y Dios te recompensará, pero no hacerlo porque Dios nos recompensa, sino porque lo que tenemos es de Él. Todo es de Él. Esa recompensa puede o no ser de provisión financiera, pero es evidente que dar con sinceridad, que dar con generosidad, honra al Padre y Él nos bendice. Ahora encontramos algunos argumentos en contra del diezmo. En primer lugar, la Biblia enseña que el diezmo era un asunto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Inició dándosela a Moisés. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Noten aquí, espero que ustedes hagan sus notas, porque empezamos a entrar en lo profundo de esta temática. Dice en Deuteronomio 14, 22, indefectiblemente diezmarás. No hay duda, había un antiguo pacto, había una ley. El pueblo de Israel tenía que diezmar, era obligatorio. Amén. Pero no avance, no llegamos todavía a una conclusión. Todavía no, estamos apenas preparándonos. Y al final usted va a decidir si la verdad es que los cristianos debemos diezmar. Dice ahí, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Parte del pacto de Dios con su pueblo Israel. Los cristianos no estamos bajo ese pacto, por lo que nunca fue algo para nosotros. Debo reconocer que la Escritura en el Antiguo Testamento, la ley levítica, la ley del diezmo, que fue dirigida para los israelitas, para los levitas, más bien, se le conoce como la ley levítica, fueron especialmente para el pueblo de Israel. Fue un pacto, fue sellado, era una ley establecida. Pero por causa de esa ley, por causa de no ser efectiva, por causa de no ser buena, Dios puso otro plan, es mandar a su Hijo en la cruz del Calvario, y esa ley fue anulada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Y eso, hermano, estoy preparando para lo que viene para la otra semana. Yo espero que usted no pierda en verdad ese estudio de la próxima semana.
¿Por qué quiero decir esto? Miren lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 13. Apunten. Yo les dije a ustedes que de acuerdo a la Biblia encontramos que el diezmo era una ley, era una obligación, era un requisito para el pueblo de Israel. Era una ley del viejo pacto, del antiguo pacto. Pero noten ahora los versículos estos. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Un texto más dice la Escritura en Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Oh, hermanos. Debo reconocer que había un antiguo pacto. Debo reconocer que el diezmo estaba bajo la ley. Se le conoce como la ley del diezmo. Así es conocida, del antiguo pacto. Pero cuando Cristo triunfó en la cruz del Calvario, ya no hay ley. Ahora estamos por gracia. Ahora es por gracia. Hoy no, hermano, no nos adelantemos a sacar una conclusión. Oh, pastor, usted me está diciendo que yo no debo diezmar. Yo no trato de decir nada. Vamos a esperar que la Biblia nos siga enseñando una y otra vez lo que Dios tiene para nosotros. Ni una sola vez en el Nuevo Testamento nos dice que debemos diezmar. No hay una sola vez que nos dice que debemos diezmar, pero tampoco hay que dice que no lo debe de hacer. Wow, vamos a entrar en una encrucijada, ¿verdad? Y ahora entienden por qué estoy contento de compartir esta temática. No lo dice. Algunos erradamente añaden que aquellas prácticas del diezmo están buscando guardar la ley y ser salvos al hacerlo. Es decir, hay muchas iglesias que practican el diezmo para decir que es necesario para la salvación o por guardar la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Me van entendiendo? Estoy tratando quizás de hacerlo de una manera simple para que ustedes entiendan a dónde queremos llegar. Y yo sé que todavía no soy claro en la conclusión que quiero llegar, porque eso falta mucho. Pero quiero compartir todo lo que está escrito aquí para llegar al punto importante de responder a la pregunta: ¿los cristianos debemos diezmar? Es importante. La Biblia enseña que el diezmo nunca fue dinero. ¿Sí, hermano? La Biblia enseña que el diezmo nunca fue dinero. Era dar la 10ª parte del cultivo que se producía de los animales generados, o de la agrícola, de todo lo que era la agricultura, el ganado, animales. Nunca fue dinero. Qué curioso, ¿no? Nunca fue dinero. Ahora vamos a entender un poquito en Malaquías capítulo 3, versículo 10. En el texto que empezamos diciendo que hay muchos que toman este versículo como un argumento. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Saben qué era el alfolí? El alfolí, hermanos, era como un departamento, un lugar donde se almacenaba todo lo que levantaba la cosecha. Todo iban reservando allí en el alfolí, el alfolí. Aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 10. No, hermanos, no era un platillo para recoger ofrendas, sino un almacén de granos, de alimento, porque era lo que producían solamente la parte agrícola. No había tal cosa como diezmar dinero en la ley. Estamos hablando en la ley del diezmo, no me malentiendan, en la ley del diezmo. Por eso hoy en día la gente se atreve a decir: no, están robando a Dios, porque el diezmo ya no existe, todo es para el pastor. Oh, hermano, una cosa es
basarnos a lo que dice la Escritura y otras nuestras ganancias por no querer hacer lo que Dios me manda hacer. Tristemente es la realidad, es donde estamos viviendo. Es cierto que no estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento que era para Israel y que el Nuevo Testamento nunca nos manda a diezmar, pero sí nos manda a dar conforme a lo que recibimos. Y ahí entramos. Sí nos manda a dar conforme a lo que recibimos. Ahora, en el Antiguo Testamento enseña 3 tipos de diezmo. Y yo quiero compartir con ustedes rápidamente. Enseña 3 tipos de diezmo. Sí, 3 tipos de diezmo. No habla de un diezmo, 3 tipos de diezmo. Yo quiero que viajemos a las Escrituras. Y un diezmo era permanente para los levitas, para los sacerdotes, que eran los encargados del mantenimiento del templo, del tabernáculo. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. En Números 18:21. En Números 18 dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, que eran Leví vienen de la descendencia de los levitas, los encargados del templo, los sacerdotes. Dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Saben por qué solamente ellos recibían diezmos? Porque era la única tribu que no recibieron una tierra por heredad. Ellos estaban guardados especialmente para atender el templo. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo y Nuevo Testamento, para el Señor el templo es sagrado. El templo debe estar en mantenimiento, debe estar de pie, con los mejores cuidados, con el mejor sostenimiento. Y era necesario que el pueblo de Israel trajera para ellos, levitas que no habían obtenido tierras, que les trajeran parte de sus ganancias. ¿Sí? Vamos entendiendo. No hemos llegado todavía a una conclusión, simplemente estoy mostrando los puntos donde estamos entrando acerca del diezmo. Aquí, de acuerdo al versículo 21, este diezmo era destinado para sostener el servicio a Dios, para sostener a los que sirven a Dios y a sus familias, eso es decir, a los levitas y a los sacerdotes. Ese es el primer diezmo. Otro diezmo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante. Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. ¿Qué van a diezmar? El producto del grano, no es dinero. Que rindiere tu campo cada año. Versículo número 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, no es dinero, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo número 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Versículo último 27. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Había una obligación para los pueblos de israelitas. ¿Saben lo que hacían? Había un intercambio, había trueques de que se intercambian el ganado por dinero. ¿Por qué? Porque se diezmaba el granero, la manada, se diezmaba eso, nada de dinero.
Wow, hermano, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, parece ser que todo cambió. ¿Por qué? Porque hay una nueva ley, un nuevo pacto, una nueva orden, una nueva ordenanza. Ahora estamos por gracia, ahora estamos bajo el poder del Señor, bajo la autoridad del Señor. Y es necesario saber qué dice Jesús al respecto de esto. Este diezmo que hemos leído de 14:22 al 27 es un diezmo que se daba cada tercer año para compartir comida con los extranjeros. Era necesario, era una obligación. Cada 3 años daban diezmo para compartir el alimento con aquellos que venían de afuera, que eran extranjeros. Mírense, ¿para qué se utilizaban los diezmos? Interesante, ¿no? El primero era para los levitas, para los sacerdotes. Tenían que recibir ellos esa ayuda del pueblo de Israel, como es el diezmo, por causa de que ellos no tenían tierra por heredar. El segundo, cada tercer año tenía el pueblo que subir hacia una fiesta para que el alimento fuera compartido con los extranjeros. Pero hay otro tercer diezmo, ¿ok? Y quiero compartirlo con ustedes. En Deuteronomio, en el versículo 27, versículo 26 del mismo capítulo 14 dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas. Miren, ¿se acuerdan que les hablé de intercambio, de ese trueque que hacían? Por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. Y comerés allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, hermanos. Y el tiempo se me ha ido, no puede ser. Es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, del día de ahora. Como diría el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo número 2. La escritura dice, 1 Corintios, capítulo 16, verso número 2, dice la escritura: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. Así dice la escritura. O como en la oración del rey David. Vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento ahora, para recordar aquellas palabras donde David, para recolectar fondos por construir el templo, dijo una frase que a mí me llamó la atención. Vamos a la primera carta a los Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera a los Crónicas, capítulo 29, verso 14, la escritura dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Amén? ¿Le entendieron el versículo? Wow, hermanos. O sea, que si realmente queremos dar algo al Señor, que salga de aquí, porque de lo que le damos no es algo que le estamos dando, es algo que le estamos regresando, porque todo lo que tenemos es de Él, aún nuestra vida, todo lo que tenemos es de Él. Hay gente que ha sido explotada, y terminaré en esto, el tiempo se me ha ido. Hay hermanos, o hay gente que ha sido explotada financieramente y está cansada, está harta de la manipulación de falsos maestros, de pastores falsos y de iglesias abusivas. Está cansada la gente. Nuestra sugerencia entonces es que si estás en una iglesia así, busca otra iglesia. Sal de aquí, anda, corre, busca otra iglesia. Porque es necesario que estés
donde Dios está mencionando lo que debemos hacer. Busque una iglesia con sana doctrina. Hay gente, realmente, hermano, falsos maestros, pastores falsos, iglesias abusivas. También hay gente que más que apoyar la Biblia desean encontrar bases para justificar el no hacer algo que no quieren hacer. Es decir, porque no quieren ofrendar, porque no quieren diezmar, buscan hasta lo imposible para negar que es verdad. Simplemente para justificarse a no dar. Hermano, yo les digo esto: la iglesia se sostendrá porque Dios cuida de ella. Dios no quiere nuestro dinero, Él quiere nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestro agradecimiento, nuestra generosidad. Diezme usted o no diezme, Dios sostendrá este ministerio. Porque es de Dios este lugar, hermano. Y en verdad créanme, hermano, tengo más que compartir, pero si me permiten 2 minutitos más, hermano, les sigo y prometo bajarme de aquí. Es decir, que hay personas que lo que buscan al denunciar o estar en contra del diezmo es justificar su falta de generosidad. Acuérdense, estamos dentro de una pregunta. ¿Es verdad que los cristianos debemos diezmar? Y todo lo que hemos estado hablando, hermano, usted debe de empezar a analizar lo que dice la Escritura. Y apenas estamos en la primera parte. Viene el Nuevo Testamento y viene el Antiguo Testamento. Solamente estoy dando un inicio. Esta es la introducción para esta temática. Y con esto llegaremos a una conclusión muy hermosa. Muchos tratan de denunciar el diezmo para justificar su falta de generosidad, de amor hacia los demás o hacia la obra de Cristo. Su falta de amor y su falta de fidelidad a Dios con los recursos que Dios les ha confiado a cada uno de nosotros. Muchas de las veces justificamos no dar. Hermanos, si usted ha sido bendecido por el Señor, si usted ha sido prosperado por el Señor, usted no le va a dar nada a Dios. Usted le va a regresar algo. Simplemente le va a devolver algo de lo que le pertenece a Él. Dios te da, hermano, sin tener alguna necesidad Él de hacerlo. Nos bendice, nos cuida, nos protege, nos hace prosperar. Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso y Dios cuida de nosotros. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 12. Vamos ahora a leer desde unos versículos antes. Dice Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Esa es la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, contesta el Señor. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Dijo el pueblo: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo número 10. Ahora ahí está el versículo donde llegamos. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Hermanos, la infidelidad en los diezmos, en las ofrendas, la infidelidad en dar se considera un robo a Dios. Mientras que la fidelidad en los diezmos, las ofrendas, las limosnas se presenta como una prueba de bendición para nosotros. Hermanos, nosotros damos al Señor no para conseguir más de parte de Él. Le damos porque Él ya nos ha bendecido. Hemos dado al Señor porque ya nos ha bendecido. Hermanos, yo no tengo ningún interés, hermano, de que usted venga y deposite su diezmo aquí en frente del altar, en las ofrendas. Si usted quiere hacerlo, sea usted y Dios, de corazón. ¿Por qué? Les voy a decir, porque sí, hermano, hay recompensa para los que le hacen. Hay recompensa.
No mire su izquierda o que haga su derecha. No lo haga porque la gente sepa o se entere. Dé con generosidad al Señor para su obra. Para su obra. Y hay muchos hermanos, muchas iglesias, pastores, maestros que están enseñando el diezmo como un requisito. Tú no cantas si tú no diezmas. Tú no enseñas si tú no diezmas. Es triste. Tú no eres salvo si tú no diezmas. Mentira, hermano. ¿El diezmo existe? Sí. Es un rotundo sí. ¿El diezmo es bíblico? ¿Es obligatorio? No. Es un rotundo no. No es obligatorio el diezmo. Pero sí hay que tener generosidad para dar para la obra de Dios. No seamos tacaños. Dios bendecirá nuestra vida, nos hará prosperar. Entonces llegamos a la pregunta, ¿el diezmo es bíblico o no? El diezmo es definitivamente bíblico porque viene en la Biblia, hermanos. Y esto estamos tomando solamente el diezmo levítico, porque afuera de la ley aparecen otros diezmos. Y eso es lo que vamos a estar tomando para la próxima semana. Por eso puedo decir que el diezmo existe. El diezmo es bíblico, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Y con esto, hermano, no quiero darle a usted una licencia para no hacerlo. Lo que trato de decir, yo no estoy diciendo que usted no debe de diezmar. ¿Usted me ha entendido esto, verdad? Yo no estoy diciendo que usted debe. Lo que estoy tratando de decir, hermano, es que si usted diezma u ofrenda, délo de corazón, que Dios conoce lo que hay en usted. Pero había un requisito, había algo, hermanos. ¿Será necesario, hermanos, entonces diezmar? Termino con un último versículo. Y en verdad, hermanos, quisiera detenerme más, pero terminaré ya con esto, ya para bajarme, ¿ok? Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, nuestro texto del día de ahora dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Miren, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Saben qué es primicia? La primicia es que Dios debe estar en la prioridad. Nuestras primeras ganancias, nuestros primeros frutos, nuestros primeros ingresos. Aunque no es una obligación, asumimos que Dios se alegra con los que lo hacen. ¿Me entienden? Dios se alegra con los que lo hacen. Y por eso, hermano, podemos llegar al final en el verso número 10 diciendo: y serán promesa. Miren, y serán promesa, llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, ¿sabían ustedes que el diezmo fue practicado desde antes de que se diera la ley? Pues los espero el próximo miércoles para compartir con ustedes la siguiente temática, para ir llegando un poco más y sacar al final una conclusión a esta pregunta que hicimos. ¿Los cristianos debemos diezmar? Consulte las Escrituras. Llegue a casa, examine y mire qué es lo que se le está enseñando. Es su obligación. Mi responsabilidad es enseñar. La de usted es qué se le está enseñando. Tome ese tiempo. Y todo para la honra y la gloria del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, que el tiempo se me fue. Disculpen, ahora sí, pero estamos listos. Invito al hermano Lupe, hermano Julio, para compartir la última alabanza. Y así, después de la alabanza, oramos y nos despedimos.